Muy buenos tengan todos, comunidad de Tainco. Vamos a extraer un tornillo roto, diámetro 6 milímetros, de este caracol de turbo de una Nissan MT3000. Estos tipos de procesos pueden ser sencillos como se pueden ir complicando. Es dependiendo qué tanto óxido esté presente en los filetes de la rosca y los filetes del turbo. Vamos a tratar de centropuntear el centro de ese tornillo para empezar el proceso de perforado. El centropunto es una guía, pero debemos tener en cuenta que lo importante es que a medida que vayamos aplicando la broca, estemos analizando de que va realmente centrado. Estamos haciendo el primer punteo y nos damos cuenta que ya lo llevamos en el punto centro. Es importante revisarlo ese inicio constantemente porque muchas veces se nos desvía el centro fácilmente. Bueno, aquí pues nos fue. Y ya pasamos el pedazo de tornillo roto. Vamos a probar este tipo de extractores que tengo aquí, que conseguí en el comercio, a ver cómo nos va. Voy a colocarlo y él trae una rosca. Es una rosca, trae una figura que es como en tipo rosca izquierda. Entonces, a medida que nosotros vamos aflojando, como el sentido de la rosca es inversa, él se va ajustando donde hicimos la perforación. En estos momentos empezamos a darle el giro y aquí es donde nos damos cuenta que está duro. Los extractores nos ayudan mucho, pero cuando él está pegado, voy a probar ahora con este tipo de extractor cónico cuadrado, cuando definitivamente él está muy ajustado por el óxido, podemos partir el extractor. Lo mejor es hacerle una fuerza que vaya acorde al grueso del extractor. Aquí, por ejemplo, seguimos en lo mismo. Ni con el uno ni con el otro. Cuando ya nos damos cuenta que por ese método no es lo mejor, ya toca hacerlo con la técnica del vaciado. Y la técnica del vaciado es pasarle una broca, la broca que es recomendada para hacer la rosca. Y en este caso le vamos a pasar la 1364. Voy a colocarla en el taladro. Pasa libre en los filetes. Por eso es muy importante que el primer proceso de perforación sea lo más centrado posible, porque ahora que vamos a hacer el vaciado, si no está centrado, empezamos a dañarle el filete de la rosca al turbo.
En este caso ya lo pasamos. Y ahora empezamos a hacer el proceso de machuelado. Colocamos machuelos 6 milímetros. Buscamos el de inicio. Los machuelos de inicio son los machuelos que tienen una forma cónica muy pronunciada, ¿sí? En este caso tenemos estos tres, por ejemplo este puede ser el de inicio porque tiene una punta cónica. Y el machuelo, en este caso, lo que empieza a hacer es a barrer, a quitar esos filetes de rosca que están presentes. Lubricamos un poco. Devolvemos. Nuevamente, volvemos a aplicar el proceso de enroscado. La observación es que si definitivamente no lo llevamos bien centrado al inicio, a hacer este último proceso, muy seguramente va a quedar el hueco corrido. La camisilla que queda descentrada empieza a atravesarse en el mismo machuelo. Y aquí ya lo llevamos, ya barrido esos filetes de rosca. Ya estamos rectificando la rosca. Y en estos momentos acabamos de hacer la extracción de un tornillo, pero con la técnica del vaciado. Hemos perforado hasta la medida óptima para poder meter el machuelo y así procurar de que la rosca original que está en el turbo quede intacta, que es lo que más nos interesa. Muchas gracias a todos, amigos de Tainco. Nos vemos en otro video.